pueblo panameño, el Carnaval Carioca Río de Janeiro 2025 en Hispania. Você vai falar português comigo. Os 4 días de carnaval vai estar muy gostoso, muy sabroso el Carnaval de Río en Hispania. Los 4 días, Carnaval Carioca, el mayor espectáculo de la tierra y el planeta. Vas a verlo aquí, sambar un poquito, gostoso, beleza. Te espero, Hispania 2025, Río de Janeiro. Gracias a tu apoyo, en Abusat Shriners podemos devolverle la sonrisa a muchos niños panameños. Queremos seguir ayudando para que más niños panameños sigan sonriendo. Apóyanos con tu donación a través de Yapi. Abusat Shriners. Si rompes una hoja en 100 pedazos y lanzas al viento, será muy difícil restaurar. Nada será igual. Lo mismo puede pasar si tú no verificas, contrastas o eres preciso con la información que haces pública. Fueron 6 heridos y 2 víctimas mortales. Recuerda, la comunicación construye, no destruye. Periodismo responsable. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra. Mis amigos, muy pero muy buenas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la sintonía de nuestro programa José Miguel comenta. Acá estamos en Hispania, en la gran cadena exitosa, en YouTube, en Facebook, en la X y en Instagram. Y bueno, estamos muy contentos de que ustedes estén con nosotros y nos dejen saber sus comentarios y su participación. La nuestra puede estar totalmente equivocada, nuestra opinión ni es la verdad absoluta, ni es la verdad. Y pues necesitamos confirmar muchos datos y muchas cosas y principalmente es opinión. Y todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión, a convivir con las opiniones de los demás, pero sobre todo a tener tolerancia de expresarlas y de recibirlas. Porque siempre va a venir un para atrás y a veces no nos gusta. Y eso es uno de los sentidos que más tenemos en Panamá, la descalificación de las opiniones. Y realmente cuando se está en función de comunicación, pues uno tiene su corazoncito y tiene todas sus cosas, pero realmente trata de mantener una equidad en el vaivén de las informaciones. No, hay muchos amigos que me preguntan, no, ¿por qué no haces entrevistas? Porque primero no soy una oficina de relaciones públicas. Este programa no es para hacer entrevistas de los pollitos dicen pío pío. Hay temas de interés y a veces quiero entrevistar a alguien para conocer un tema porque creo que deben dar luz sobre ese tema a la comunidad, pero realmente entrevistar a los mismos de siempre para lo mismo de siempre y estar diciendo exactamente lo mismo y ser papagayo de eso, prefiero hacer opinión y generar esa controversia en la opinión, pero que le genere a usted el interés de que usted tenga su opinión. Buscar en usted su opinión y que contravenga la nuestra y que se anteponga a la nuestra y que de repente usted tiene hasta más luz y más claridad de expresar la suya que la nuestra. Y que, como yo les digo, puedo estar totalmente equivocado, pero debemos fomentar eso. Eso es la base de lo que estudiamos en la universidad. O sea, el confrontar las ideas, el tener las hipótesis para realizarlas, buscar las nuestras y poder comprobarlas a través de métodos. Pero no podemos quedarnos calladitos. La educación no es para quedarse calladito, es para confrontar. El hijo tiene que ser ese hijo que pregunte, que quiera saber, que esté constantemente diciéndonos cosas. Esa es la educación en el hogar. Para cuando llegue a la escuela, cuando el profesor pregunte, ¿entendieron? No se quede callado si no entendió o si necesita más elementos.
Pero no, queremos quedarnos calladitos, nos sentamos de último, queremos pasar desapercibidos, queremos estar atrás. ¿Por qué? Por pena, por lo que sea. Pero no es eso, es tener que estar de primero, es la punta de lanza, es no quedarnos callados, que nuestra voz se escuche en todos los aspectos. Si de verdad usted quiere emprender y quiere tener el control de su vida, no puede ser pasivo, tiene que ser activo. Y en ese sentido es la contribución a la libertad de expresión, al derecho a disentir, el derecho a pensar, a estimular de verdad todos nuestros derechos humanos y todas nuestras libertades. No es a quedarnos callados. No digas eso porque te comprometes. No digas eso porque fulano, porque es que. Porque vivimos entonces en el miedo y allí no podemos llegar. Tenemos que ser realmente consecuentes con nuestro pensamiento y consecuentes con nuestra sociedad. Y sobre todo, consecuentes en exigir respuestas de la cosa pública, porque la pagamos todos. Entonces allí es el momentum que debemos aprovechar todos para tener esa pues participación en debida forma. Pero bueno, eso, en ese tema yo de verdad quiero, hay muchas cosas que están dándose y que me parece a mí desafortunado que no se tomen en consideración muchos aspectos. Pero hoy en la mañana, por allí desde el IPA hasta un poquito más allá, pues había una manifestación de la gente de Suntrack. Y esa manifestación de la gente de Suntrack era que iban de un lado al otro, no cerraban la calle, pero iban en marcha. Lo que no saben los señores de Suntrack es que si vas a marchar en la vía pública también tienes que pedir permiso. No es que yo salgo y marcho y obstaculizo el tráfico. Y esto es el asunto, en la descalificación de sus pancartas, en la descalificación de cualquiera que tenga una opinión contraria a lo que ya es su dirigencia. Su dirigencia ha manifestado que es lo que es. Porque yo puedo hablar con estos señores trabajadores de la construcción y ellos van a tener en sí una participación y van a decir, sí, yo creo que el tema es relevante, pero no van a tener una posición, tal vez no la conozcan. Entonces están siendo carne de cañón de consignas fuertes y consignas destructivas, porque en la descalificación es que está el poder de ellos para llevar su retórica, para llevar a la anarquía, para llevar al terrorismo. Porque no hay un debate de ideas, sino una imposición de ideas. Y esto es lo que es, y si no, no sirve. Y esto me recuerda mucho cuando voy a estas reuniones de PH, cuando son comunidades asiáticas, específicamente chinos. Y pasa mucho en las barriadas que están ahí en Costa Verde, de La Chorrera, y acá en Tumbamuerto, donde la mayoría de los residentes, de los propietarios son chinos. Entonces, ellos no entienden cómo es el juego de la democracia. Ellos piensan que oponerse a todo hace que las cosas avancen. Y se los digo así, o sea, cuando van a aprobar el presupuesto, alguna cuota o algo así, ellos todo lo niegan, todo es no. Se pasan, es una gallera ir a una reunión de PH, ya sea en Costa del Este, ya sea en La Cresta, ya sea en cualquier lugar. Es una pelea de gallos, es una gallera. Allí se pelea hasta el último centavo. Qué horrible vivir en un PH. Pero nos toca ir. Y entonces, en el caso de la comunidad asiática, todo el tiempo. He ido como a más de 30 de estas reuniones de PH y todo lo votan que no. Entonces, no hay inversión, se repite el mismo presupuesto, no hay nada y el edificio se está deteriorando. Y los edificios o la barriada se está deteriorando.
¿Por qué? Porque no hay inversiones, no hay nada, porque nada pasa. Asimismo es esto, en el mensaje de la Caja de Seguro Social. Por ahí Bexaray Richard dijo una cosa, el PRD sale a desmentirlo, no a desmentir lo que dijo, sale a decir otras cosas, pero no dicen que de verdad están pidiendo puestos para los votos. Eso de negar, de decir, no, nosotros no queremos ningún puesto, ni estamos pidiendo ningún puesto por nuestros votos en la Asamblea, esa respuesta así de contundente no se dio. Así no se dio. Se fueron por los subterfugios y los ataques personales. Acá en Suntrack es los subterfugios y los ataques personales y la negación a todo. Y realmente ese no es el momento para hacer esas cosas de esa manera. Sin embargo, hay otras maneras. Eso por el lado de Suntrack y sus descalificaciones y todo lo demás. Pero por el lado del gobierno, ¿qué tenemos? Yo no sé si es una política de Estado. Que el presidente de la República ha dicho, yo soy el guapo y aquí yo soy el único que va a hablar de este tema. Y ha dejado sin vocerías su gobierno en todos los aspectos. Sin estrategia de comunicación, yo la llevo, yo conozco de esto, ¿qué pasa? Eso lo hacía Varela, y lo sé, porque cuando uno le llegaba con estrategia, él nos decía a nosotros, los verdaderos expertos, lo que teníamos que hacer. Imagínense. Imagínense. Porque él era dueño de una emisora de radio, de un par de emisoras de radio. O sea, él sabía más que todos nosotros porque tenía plata para comprar una emisora de radio. Claro, si tú compras a los sicarios del periodismo para que digan cosas de ti, sí, pero también la gente sabe y no escucha a los sicarios del periodismo. Y sabe quién tiene una integridad al momento de saber evaluar una opinión. Entonces no es lo mismo. Y acá en la presidencia de la República no hay. Por ahí muchos me decía Julio Miller, no, es que está fallando en la comunicación de crisis, está en la estrategia de comunicación. Yo le digo, pero no es que, mira, falla cuando tú tienes. Pero el asunto es que en este momento, en la presidencia no hay ninguna estrategia. Lo más estratégico fue de Susan Elizabeth Castillo pedir $500,000 para divulgar cosas del proyecto, que era, ustedes saben, conseguir el sicariato periodístico para que hablaran bien de esto. Pero no más de allí, no más de allí. Entonces no ha habido nunca una estrategia. Y el presidente, que ya lo ha dicho, yo sobre este tema soy el único que hablo. Y tal vez hoy tenga su aló presidente y quiera decir cosas y hablar y hablar y hablar sin decir absolutamente nada ni tener nada que decir. Tal vez el código de vestimenta ya hoy cambió, pero más que eso no pasa. Entonces tienes a un presidente confrontativo, un presidente que no controla a su ministro de seguridad, que dice una sandez como el servicio policial obligatorio en medio de estas crisis, en medio de la vorágine de los cierres de los descalificadores terroristas, y entonces tú le vas a tirar más leña al fuego. Le vas a echar gasolina de verdad. Con una sandez que ha dicho esta persona que yo la hubiera votado al día siguiente. Si yo hubiera sido presidente. Porque para hablar esa estupidez mejor quédate callado, hermano. Pero así es. Entonces no hay la figura que diga, ven acá, esto está salido del tiesto. Miren, tiene 27 años la vocera de Trump. Es la joven y es la persona que más joven ha ocupado ese cargo. Trump, que le dicen que es misógeno, que tiene una chiquilla de 27 años dirigiendo las comunicaciones de la Casa Blanca y se enfrenta a cualquier cantidad de periodistas diariamente. Pero es estratégica esa muchacha. Y tiene un conglomerado de comunicación y que lleva adelante. Y que ella está poniendo su cara y su nombre, su prestigio con 27 años en esa administración. ¿Usted ha visto a alguien que esté en el plan de gobierno, que esté en la misma sintonía que el presidente Mulino?
muy pocos. Si es que existen, son muy pocos. Todos están peleando para su chamba. Es como ver al partido del señor Muñoz. Cómo le dio la espalda a Ricardo Martinelli por mantener a la hija como ministra. La amistad llegó hasta allí. Entonces, así mismo están todos. Para su lado. Y cada ministerio es mi lado. Y el presidente Mulino anda por Bosnia y los otros están en yo no sé dónde están. Y así. Entonces no hay una estrategia y tienen a reporteros, que es muy prestigioso ser reportero, pero es que es una etapa de la vida periodística. La evolución de pasar de reportero a editor, a jefe de asignaciones, al subdirector, a director, a estratega, son caminos muy diferentes y largos y que necesitan mucha capacitación. A investigador. Entonces, a formular una estrategia de comunicación creíble, tangible. ¿Saben qué? Esto lo tiene la Presidencia de la República, estos son nuestros voceros, esto es lo que vamos a hablar, este es lo que vamos a mantener. Y ya, miren, ahí está otro tema, que sacan, porque es que no dan pie con bola para una cosa para la otra. Es evidente que el pueblo panameño quiere lo mismo que está teniendo Estados Unidos, un Elon Musk que vaya reduciendo el tamaño del gobierno y que nos quite a nosotros la carga de estar pagando funcionarios y botellas y queridas y de todo con los dineros del pueblo, haciendo liposucciones y poniendo implantes y todo eso. Que nos quiten todo eso. Pero hay metodologías para hacerlo. Los demócratas en Estados Unidos no han conseguido nada más que apoyar, que hagan que el pueblo apoye a Donald Trump, porque es evidente que no tienen un discurso coherente para decirle al pueblo norteamericano por qué es malo que un funcionario público diga qué funciones está realizando. ¿Por qué es malo quitarle fondos a una agencia de fondos públicos que está donándole plata a gente que está en contra de Estados Unidos? No han podido porque el discurso no se compagina. Entonces, ahí no hay estrategia que valga. Ahí tú lo que tienes que apoyar es la transparencia, la rendición de cuentas y que se haga juiciosamente. No pudieron en la elección cambiar el discurso de Trump, revertirlo de que, hey, Estados Unidos primero. Se fueron por todos lados y aplastaron a su candidata. Porque no entendieron eso. Y acá estamos exactamente en la misma. Comunicaciones de la presidencia no entiende por dónde anda pie con bola. La popularidad del presidente, esa que sale por allí, que hablan de que Gallup dice, señores, si Javier Milei no encabeza eso con Nayib Bukele, eso es falso. Javier Milei es el presidente más popular, cuidado que hasta más que Nayib Bukele. Entonces, ponen a Mulino en el medio de la tabla. Eso es falso. Esa es una encuesta chimba. Eso es una encuesta chimba. Y le venden eso al presidente de que él es popular. Y por eso sale con esa postura. Y ha perdido todo el caudal político que podía tener. Y no ha hecho absolutamente nada en 8 meses. Y avanzando. Y el país sigue perdiendo trabajo, perdiendo de todo, perdiendo oportunidades, yéndonos más rápidamente hacia la pérdida total del grado de inversión. Y allí viene entonces la debacle, si ya pagamos tanto en intereses, ¿pero por qué lo estamos pagando? Por una planilla innecesaria, por una asamblea innecesaria, por una Corte Suprema de Justicia innecesaria. Y no hablo de innecesario que no tengamos justicia. No necesitamos 9 magistrados. No necesitamos 71 diputados. Eso es lo innecesario. No necesitamos pagar de nuestros salarios, de nuestros impuestos a partidos políticos.
Ahí está Blandoncito, creo que gana $6,000 como presidente del Partido Panameñista, que todavía no ha renunciado a eso. Y por ponerle él, ¿cuánto ganará Vinicio Robinson? Como diputado, 12,000, más presidente del partido PRD, ¿cuánto gana? Porque ganan, se lo pagamos nosotros. Tiene 2 salarios allí, a la rápida. Secretario General, Camacho está viviendo allí porque tiene el salario de diputado y el salario en el partido, que lo pagamos nosotros los dos, con el subsidio electoral. Cosas que hay que hacer ya. Cosas que se tienen que hacer ya. No de que la reforma electoral, no. Es tomar la iniciativa y eliminar el subsidio electoral. Ayer lo eliminaron en El Salvador, Nayib Bukele. Hace unos meses atrás lo eliminaron en Argentina. Por eso les digo que aquí andamos a contrapelo de lo que está en la realidad. Y los medidores están de verdad en yo no sé dónde están. Porque no saben ni pie con bola ni cómo asesorar a su PMI de qué es lo que está pasando. Y por eso la estrategia de comunicación, si es que existe, es poner al señor director de la Caja de Seguro Social, que no regala pastillas en recreo, porque ningún niño se le acerca, y poner, bueno, ya por lo menos al viceministro de Economía y Finanzas, pero que el señor Chapman, que nunca en su vida ha sabido lo que es la Caja de Seguro Social, ni cómo se come eso, pudiera decirlo, ¿no? Y lo que es una pensión paupérrima, en este momento, que es solamente el 60% de lo que tú hayas cotizado, y que te van a descontar, porque en efecto te tienen que descontar la prima de salud. Porque mucha gente dice, no, pero me siguen descontando. Sí, porque sigues usando los servicios de salud. Pero ni eso, o sea, estamos tan chinitos que no queremos nada, que no pase nada y que no se haga nada. Y le estamos dando vocería a grupos recalcitrantes. Estos grupos terroristas o pseudoterroristas victimizándose. Porque el gobierno los ha victimizado. Porque de parte y parte los han victimizado. Pero que son grupos anarquistas, son grupos anarquistas. No hay duda alguna de que son anarquistas. Y que lo que ellos quieren es lo que no consiguen con los votos. Entonces venden una lucha social, que ellos están en una lucha social, que en el video que yo tomé en el carro esta mañana, no eran 100 gatos. Tal vez eran gente de un proyecto caminando de un lado a otro, tratando de hacer bulla. Eso le puede durar, ahora cuando le cerraron las cuentas, le paralizaron el subsidio y todo lo demás, vamos a ver cuánto aguantan. Pero tienes a los otros grupos. Y grupos que tienen una agenda política de Varela, como la MOAX. Está totalmente tomada por gente de Varela. Y aquí hay gente que no le importa que la caja pueda tener en el IBM fondos o no. Lo que no me interesa a mí es que Mulino lo haga bien. Porque tienen sus intereses personales, político-partidistas personales por delante. Entonces quieren verlo fracasar en todos los sentidos. Si el presidente Mulino fracasa, como fracasó Laurentino Cortizo Cohen, los que perdemos somos nosotros. Perdemos nosotros. Ese vive bien y ni siquiera lo han denunciado. Ni siquiera está en subidera y bajadera de escalera. Nosotros sí. Estamos viendo aquí cómo destapamos piedra para ver qué encontramos. Y lo mismo, si fracasa Mulino, ya queda como expresidente de la República, ya bienvenido sea. Los que seguimos ahí remando en medio del mar sin ver costas, somos nosotros. Y los políticos juegan a la descalificación, como siempre les digo, no porque tengan algo contra Mulino, sino porque ellos no están haciendo lo que está haciendo Mulino. El problema no es que él esté, sino que yo no estoy. Entonces allí está todo en juego. Y la negación, el no contribuir, el no saber
que hay un problema, porque yo puedo llegar con muchas soluciones aéreas, que en lo aéreo, la distribución de la riqueza y la igualdad ante todo es muy buena en teoría. Ponla en práctica y siempre va a haber alguien que esté controlando. Entonces ya no hay igualdad, ¿verdad? Eso es una utopía. Y asimismo tenemos todo lo que está pasando en el resto de las situaciones que se dan. Y por eso no tenemos nosotros ni estrategas, ni estrategia, ni nada, ni de un lado ni del otro. Por un lado solamente está la anarquía, tirando allá vandalismo terrorístico. Por el otro lado está la agenda política de grupos como la MOAX, totalmente dependientes de Varela, que no tuvo el valor para ni siquiera cerrar la Ciudad de la Salud cuando se le dijo que eso era una locura. Y no tuvo el valor, ¿no? Porque estaba esperando conversar con los que compraron la Ciudad de la Salud para ver qué hay para mí. Pero tampoco tuvo el valor de llevar reformas a la Caja de Seguro Social, pero ahora se opone a las que se están llevando. Que si sean buenas, que si sean malas, que si sean regular 3/4, nadie está juzgando eso. Pero es el momento de hacer esto con 10 años de retraso. Y no es acordándome que financiaron a la familia Arias con la compra del Panamá América, que compraron Loma de la Pava, no sé qué, como presentó el diputado Cristiano Adames. Lo que a mí me interesa saber de lo que él dijo es, ¿esa gente pagó los préstamos que consiguió? Sí. Sí lo hicieron. El que compró Loma de la Pava en el 93, en el 94 entró Ernesto Pérez Valladares. Ernesto Pérez Valladares lo metió preso. Lo investigó. El director de la caja era Ricardo Martinelli, cuando entró Ernesto Pérez Valladares. ¿Presentaron las denuncias? No. ¿Saben lo que hicieron? Ahí están todos los ministerios. En los contratos desde la época de Ernesto Pérez Valladares, hace 30 años, en el edificio, en el complejo Plaza Edison, están esos ministerios pagando millones y millones y millones y recontramillones de dólares porque era un amigo de ellos. Y que nadie ha revisado esos contratos a lo largo del tiempo y no han podido encontrar dónde mudarse. Que no les cueste al pueblo panameño esos millones y millones. Y encima nos cobran los estacionamientos, nos usuran en los estacionamientos allí a 6 centavos el minuto. Y tienes que ir a como 6 ministerios que están allí y otras instituciones. Entonces no nos vengan con la retórica de que sí, que en el año 50 y pico, sí, pero si pagó el préstamo no hay lesión patrimonial. Los 200 y pico millones de dólares que se robaron en el proyecto de vivienda en 1980, Abraham Sayet, que es el único condenado a 6 meses de cárcel, por robarse 200 y pico millones en 1980, que pudieran ser ahora 1.000 millones de dólares, lo condenaron a 6 meses de cárcel. Él, solo él. Y aquí está Reparto Nuevo Panamá, donde vive el ministro de Seguridad. Y las casitas las regalaron a $10,000. Estaban medio emparapetadas y tenías que terminarlas. Y eso fue en la época de Noriega que las regalaron. Creo que era una directora de la Caja de Seguro Social, comenzó a regalarlas a los adeptos al PRD. Y ahí quedó quedaron muchos magistrados del Tribunal Electoral y el director de el hoy ministro de Seguridad. Así que vamos a hablar de la historia. ¿Quieren hablar de la historia? Vamos a hablar de la historia. Pero no se trata de hablar de la historia, se trata de que tenemos que tomar decisiones. Y esto es aceite de resino. Huele feo, sabe mal, pero cura. O por lo menos tratará de hacerlo. Porque lo que estamos buscando es la buena intención. Pero no hay esa vocación aquí. Mexaray puede estar totalmente equivocado, pero los otros no dijeron, no, nosotros no estamos pidiendo
posiciones en la Caja de Seguro Social. No dijeron eso. Porque eso es lo que han venido haciendo todo este tiempo. Yo me acuerdo cuando íbamos a la asamblea y decían, Irón, vaya al cuartito allá que le van a torcer el brazo allá. Me decía, ven conmigo. Y los diputados decían, no, nada más usted. Y otro lo retó a pelear en media calle, ahí en la asamblea, por los nombramientos. Porque, ese quería que contrataran a su compañía en Veraguas para tumbar unos edificios de demolición y que le dieran el contrato a él de manera directa, si no, no daba el voto para un traslado de partida. Porque ya así era la cara. El otro nombró a todos los directores que pudo nombrar y este que denunció, nombró al director de informática, nombró a la directora médica, nombró a no sé qué. Por Dios, esa es historia. Tiene gente en todas las direcciones, tiene gente de todas en todos lados. Yo creo que tiene más de 500 nombramientos en la Caja de Seguro Social. El diputado que habló de la historia de la Caja de Seguro Social. Así que de verdad es un botín político. Pero aquí no hay seriedad para las cosas. Ni hay los temas en agenda. Señor doctor Miguel Antonio Bernal, en su tema constitucional, en vez de la alfabetización, díganos, hey, hay que eliminar 50 diputados, hay que eliminar 4 magistrados de la Corte Suprema, hay que eliminar esto y esto, en reforma constitucional. Creo que se vendería más. Hay que eliminar el subsidio electoral, constitucionalmente hablando. Podríamos entrar por allí, pero nadie tiene el valor para decir las cosas como es. Y por eso les molesta, les hace ver su hipocresía, gente que se atreve a decirles la verdad. Bueno, mis amigos, eso en esos temas. Ahora, pues nos vamos a nuestra ronda internacional y vamos a empezar en California, porque en California, que parecía un bastión de los demócratas con todas sus políticas de ciudad santuario y esto y el otro, pero las cosas están cambiando. Huntington Beach es conocida por sus llamativas playas y ahora por su nueva política migratoria. Estoy declarando la ciudad como una ciudad no santuario para inmigrantes indocumentados. Funcionarios de la ciudad publicaron en su página de internet el debate que antecedió a esta decisión. El alcalde Pat Burns dijo estar dispuesto a usar cualquier tipo de recurso para el cumplimiento de las leyes. Nuestra frontera es soberana y no debería ser usada por los cárteles, drogas y traficantes de humanos. Algunos residentes apoyaron la decisión de declararse ciudad no santuario, adoptada de manera unánime por el Consejo de la Ciudad. Defensores de los inmigrantes indocumentados no se sorprenden. La ciudad de Huntington Beach históricamente ha tenido muchos políticos anti-inmigrantes que han salido de aquí del condado de Orange. En el 2017, California aprobó una ley que le otorgaba el estatus de estado santuario. Durante la primera administración de Trump se llevó este caso a la corte argumentando que intervenía con leyes federales. Una corte de apelaciones falló a favor del estado y la Corte Suprema no lo quiso escuchar el caso. Entonces estamos viendo que los políticos anti-inmigrantes utilizan este tipo de retórica para postularse políticamente y beneficiarse de alguna posición alta que el presidente Trump les quiera dar. Es muy sencillo, es lo mejor para la ciudad. Primero está Huntington Beach y la seguridad de sus residentes. La ley estatal vigente limita la cooperación de las policías locales para hacer participar arrestos por el estatus migratorio. El presidente Trump ha amenazado con cortar fondos federales a los estados que no cooperen con su visión migratoria. Fernando Mejía, Voz de América, Huntington Beach, California. Mire, ¿y cómo cambia, no, esa retórica que dice que políticos anti-inmigrantes? No, anti-inmigrantes ilegales. Y todos. En Chile hay un gran debate ahora mismo por Viña del Mar y el humorista venezolano que aquí también canceló un show porque se metió con nosotros. Y ese es el sentimiento. Es anti-inmigrante ilegal. El que viene legal no tiene ningún problema. Es el ilegal el que tiene el problema. Pero hablando de problemas, se destapa en México. En México está dirigido ahora mismo por un narcogobierno, por amigos de narcotraficantes en el poder en México.
Lo más importante. El ambiente político en México se torna más polémico luego de que el partido Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum fueron acusados de supuestamente mantener vínculos con los abogados Juan Pablo Penilla, asesor de Ismael El Mayo Zambada, y su socio Sergio Arturo Ramírez. La presidenta Sheinbaum negó cualquier relación con ellos. Primero, no conozco a la persona, pero sí es importante aclararlo, porque sale una fotografía ahí en donde ni sé exactamente en qué lugares. La senadora de oposición Lili Telles presentó 5 fotografías sin identificar a los autores de las imágenes. La Voz de América se abstiene de publicarlas porque no pudo comprobar de manera independiente su autenticidad. Al emitir sus acusaciones, la senadora Telles retó a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. No sea mentirosa, presidente Sheinbaum. Aquí vemos a la presidenta Sheinbaum dándole la mano al abogado de los narcos. En medio de esta polémica, hace unos días salió a la luz pública una entrevista que los abogados Juan Pablo Penilla y Sergio Arturo Ramírez dieron hace 2 años, en la que confirmaban su relación laboral con el crimen organizado. No tenemos ninguna incertidumbre de manifestar que somos abogados del crimen organizado en el país. ¿Defendemos narcotraficantes? Sí. ¿Defendemos crimen organizado? Sí. Mientras estas revelaciones siguen provocando fuertes reacciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó que continúa tramitando la extradición de El Mayo Zambada desde Estados Unidos. Hatsiri Sánchez, Voz de América, México. ¿Y cómo se llegó a esa tramitación? Porque El Mayo Zambada le escribió una carta a la presidenta y le dijo, me sacas de Estados Unidos y me llevas a México. Y al día siguiente todo el aparato diplomático mexicano está en busca de cómo traer de vuelta al Mayo Zambada a México. Imagínense ustedes cómo está la cosa por allá. Y eso pues lo que siempre se ha dicho de Trump, de que qué es lo que está pasando. Trump dice una cosa y parecieran locuras, pero de repente aquí encontramos inconstitucional el contrato. Ya la voz del procurador de la nación, del procurador de la administración y de todo el mundo, el contrato con Panama Port tiene visos de inconstitucionalidad, ilegalidad y muchas otras cosas, pero que no se dijo y no se hizo anteriormente, sino que tuvo que esperar que llegara Trump. Y bueno, alguien que en un lugar donde se está repitiendo el mismo modelo que se hizo aquí y que nos tiene a nosotros con un decrecimiento, con un bajón del 5% en el Producto Interno Bruto y todo lo demás, fue lo de la minería. Y ahora parece que pues, la internacional izquierda radical está llevando el mismo mensaje a El Salvador. ¡No a la minería! ¡No a la minería! Las protestas por la reactivación de la ley de minería en el país son cada vez más frecuentes. A pesar de que hay muchas otras personas que no nos apoyan por miedo, pero hay quienes pues se están atreviendo y cada vez somos más. El distrito de San Isidro del departamento de Cabañas, ubicado en la zona central del país, es uno de los más amenazados por la explotación minera, según aseguran sus habitantes. En realidad el proyecto de explotación minera abarca 75 kilómetros cuadrados y el municipio abarca 78, o sea que quiere decir que todo el municipio estaría abarcando lo que es el proyecto de explotación minera. Queremos vivir, no queremos morir. Y no a la minería. El presidente Nayib Bukele dijo a finales de 2024 que según estudios realizados en solo el 4% del área con potencial minero, se identificaron 50 millones de onzas de oro valoradas en 131.000 millones de dólares. Según él, esto equivaldría al 380% del Producto Interno Bruto de El Salvador. Pero algunos ambientalistas desmienten sus declaraciones. Ha exagerado tremendamente porque, le digo, con lo que él ha mencionado es casi que tenemos el doble de lo que tiene el resto del mundo, lo cual es totalmente fuera de lugar, ¿verdad? Los habitantes de San Isidro aseguran que el gobierno inició desde hace más de 2 años la compra de terrenos en la zona. O sea, ya era algo planificado antes de renovar la ley. A la fecha, el gobierno no ha dado declaraciones respecto a estos señalamientos. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Bueno, y tiene su lógica. Es un minúsculo grupo y que también solo dicen su parte, sin presentar sustentación de nada. Pero
acá en Panamá, pues está dándose el fenómeno del regreso de los migrantes que ya no van para el sueño americano y que muchos ya incluso están diciendo, hey, yo no salgo más de mi país de origen. Bueno, a luchar por su libertad allá, a luchar por su forma de vida y a preservar y buscar seguir adelante y tener tu sueño dentro de tu propio país. Eso es lo más importante y por eso pues el tapón del Darién ya bajó mucho sus niveles de gente que cruza. Desafiaron la selva del tapón del Darién caminando durante días a través de uno de los pasos migratorios más peligrosos del mundo. Su meta era clara, llegar a Estados Unidos y solicitar asilo. Ahora en pequeñas embarcaciones, muchos de esos migrantes, principalmente de Venezuela y Colombia, están regresando tras las restricciones impuestas por el presidente estadounidense Donald Trump. Por toda la travesía que pasamos, que fue el Darién, mi esposa está embarazada, perdí mi hijo. Pasaron meses esperando en México una cita de asilo en Estados Unidos, pero hoy forman parte de lo que las autoridades llaman un flujo inverso de migrantes. Las lanchas parten de una zona remota de Panamá y cruzan el mar en grupos hasta la punta norte de Colombia. Estas embarcaciones formaban parte de una red que lucraba transportando migrantes al norte. Con la caída del negocio del tráfico en el Darién, los contrabandistas han encontrado otra forma de lucrar. Ahora cobran entre $200 y $250 por persona, incluidos menores, para el viaje de regreso en barco. Pero el retorno no es seguro. Aunque las autoridades panameñas exigen medidas de seguridad, la vigilancia es escasa. El viernes una embarcación ignoró advertencias sobre el fuerte oleaje y se volcó con 21 personas a bordo, un naufragio que causó la muerte de un niño venezolano de 8 años. Nos arriesgamos tanto nuestra vida para nada, para perder subiendo y perder bajando. Stephanie Martínez, Voz de América. Bueno, y esa es la realidad de pues permitir que esas coyunturas, esos discursos que no dicen nada y que no aportan nada, se tomen el control de un país por 25 años, como está pasando en Venezuela. Y ese es lo que cuando vemos en retrospectiva, entonces, ¿cómo llegaron? ¿Cómo pudieron permitirlo? Y quitarle y robarle el futuro a la gente, quedar totalmente pobres y desprotegidos. Bueno, y la agenda woke, para muchos, yo no estoy de acuerdo con la agenda woke. Yo creo que los seres humanos valemos por ser seres humanos. Pero con la llegada de Donald Trump es un tema que nuestros amigos de Conectas Podcast, porque tenemos que hablar, están desarrollando. Conectas Podcast. Lentamente, lo que parecía una hegemonía absoluta a nivel global de la izquierda woke en la política, en las instituciones educativas, en los medios de comunicación, en organismos supranacionales o en foros como Davos, se ha ido desquebrajando y se empieza a vislumbrar una esperanza para las ideas de la libertad. Para Javier Milei, lo que él llama ideología woke es el enemigo a vencer en una supuesta batalla cultural del siglo XXI. En ese enfrentamiento el presidente argentino no está solo. También Donald Trump y otros líderes de la ultraderecha mundial avanzan con medidas contra minorías vulnerables como los migrantes indocumentados y las personas transgénero. Esta semana en Tenemos que Hablar, la agenda anti-woke busca imponerse en América Latina. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Desde hoy, la política oficial del gobierno de Estados Unidos es que solo existen dos géneros, masculino y femenino, decía Trump el 20 de enero en su discurso de posesión. Así anunciaba que su presidencia adoptaría una tendencia que ha venido creciendo en Estados Unidos y en algunos lugares de América Latina: acabar con derechos que protegen a las minorías por cuenta de la llamada ola anti-woke. Para hablar sobre este tema se encuentra con nosotros Carlos Gutiérrez, editor de Conectas. Hola, Carlos. Hola, Mauricio, es un gusto como siempre estar aquí para abordar este asunto que es tan relevante y urgente para todos los habitantes del continente americano. Para empezar, Carlos, quiero que nos expliques qué significa el concepto de cultura o ideología woke. Cuéntanos un poco cómo se originó y qué implica. Bueno, el término woke tomó fuerza en Estados Unidos en 2013 con el movimiento Black Lives Matter,
que combatía el racismo contra la comunidad negra. Esta palabra woke proviene de la frase stay woke o permanece despierto y pide a la gente mantenerse alerta ante la injusticia social, el racismo y la discriminación. Además, Mauricio, este concepto involucra causas como el feminismo, los derechos LGTBIQ+, y las luchas contra otras diversas formas de violación a derechos humanos básicos. Se podría decir que woke es una manera de decir que hay grupos de la sociedad despiertos para defender los cambios sociales y a los grupos minoritarios y vulnerables, ¿o no? Es un llamado a la acción y a la toma de conciencia, pero lo woke también se ha convertido en una moda. Incluso, fíjate que grandes marcas como Nike enarbolan la bandera de lo woke en sus campañas de marketing para obtener ganancias. Esa ha sido una de las principales banderas de sus opositores, los llamados anti-woke, que lo ven como una amenaza a los valores tradicionales. Figuras como Trump o Elon Musk lideran esa cruzada, pero también Milei aquí en América Latina. Y hablando de Musk, en 2024 dijo que el virus woke asesinó a su hijo Javier. ¿Qué opinas de esa frase y cómo se conecta con el ascenso de los movimientos anti-woke? Pues lo dijo para rechazar el cambio de género de su hijo, que hoy se llama Vivian Jenna Wilson. Musk hoy es uno de los mayores defensores de la ideología anti-woke. Lo que está haciendo es deslegitimar luchas fundamentales para la inclusión de las minorías. Y Trump, como vimos al comienzo, le sigue los pasos fielmente. De hecho, la orden ejecutiva que firmó, en la que solo reconocía 2 géneros, masculino y femenino, lo primero que implica es que todas las personas trans presas sean enviadas a cárceles que correspondan con su sexo biológico. Y eso significa que han sido destinadas a sufrir violencia de género. Carlos, pero esto no solo concierne a un grupo social. Es evidente que afecta a la sociedad estadounidense en su conjunto, ¿no te parece? Así es, y sobre ello conversé con Giovanna Ríos Godínez. Ella es coordinadora de la Maestría en Derechos Humanos y Paz del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, acá en México. Son medidas antiderechos que contradicen muchas veces las leyes estadounidenses, que pueden contradecir incluso decisiones del Congreso que se habían dado, que no sabemos si todas se van a mantener o algunas se pueden echar para atrás, todavía no lo tenemos seguro. Pero definitivamente los mensajes que están transmitiendo esas ideas refuerzan patrones de pensamiento que van muy de la mano con la segregación, con los antiderechos, con las desigualdades. Pero es increíble que Trump se atreva a violar las propias leyes de su país sin que pase nada. Hasta ahora no se ve un movimiento fuerte que pueda frenar ese discurso de odio. Mira, Valentina Bulo, académica de la Universidad de Santiago de Chile, define esta agenda de una manera que resulta no solo dura, sino preocupante. Creo que una nueva forma de fascismo directamente. Estoy recordando, hay una filósofa que se llama Hannah Arendt, cuando ella habla de los principios que rigen los totalitarismos, es directamente proporcional a buscar grupos homogéneos, digamos. Entonces, mientras más excluyente y más homogénea se pretenda un grupo social, es más totalitario. Es una definición directa de pretender, por ejemplo, acabar con principios de igualdad, de inclusión y de diversidad. Las palabras de Valentina Bulo nos remiten desafortunadamente a las imágenes siniestras de la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, algo que esperamos de corazón que nunca se repita. Pero Carlos, ¿cómo impacta en América Latina esta tendencia anti-woke? La política anti-woke tiene consecuencias para muchos de nuestros países. Las políticas antimigratorias y la expulsión de personas indocumentadas son una muy buena prueba de ello. Además, muchos de estos discursos de odio empiezan a encontrar eco en algunos sectores donde los derechos de poblaciones vulnerables aún son frágiles. Y el caso de Argentina con Milei, pues como quien dice, es paradigmático. Sí, por supuesto. Milei ha sido un firme defensor de esta ideología anti-woke, unificando posturas de extrema derecha. Claro, incluso se reunió con Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, y ambos expresaron su rechazo a esa cultura y pidieron volver a los valores tradicionales. Recordar también, Mauricio, las palabras que escuchamos de Milei al principio de este episodio. Las dijo en enero en el Foro Económico de Davos y prácticamente repitió el discurso de Musk sobre este tema que le obsesiona. Hoy vengo aquí a decirles que nuestra batalla no está ganada, que si bien la esperanza ha renacido, es nuestro deber moral y nuestra responsabilidad histórica desmantelar el edificio ideológico del wokismo enfermizo. Este tipo de posturas están surgiendo también en otros países como Brasil, con Bolsonaro y sus seguidores, y ahora también en algunos sectores de Chile.
En todo caso, me parece muy fuerte llamar virus a una postura que en últimas busca reconocer las diferencias y defender los derechos de todos. Y es que el discurso anti-woke tiene mucho de lenguaje bélico, de defender algo que ha sido arrebatado, pero mejor te invito a que lo escuches en voz del filósofo jesuita Pedro Reyes Linares. Ese tipo de discurso fácilmente se convierte en un discurso de señalamiento del otro como el enemigo de esa visión tradicional. Hay diferencias en los países, pero hay también continuidades muy interesantes, ¿no? O sea, por ejemplo, se puede ver casi como un experimento, ¿no? El caso chileno. Hasta hace como pocos años, la migración a Chile era un factor que estaba ahí, pero que en realidad había convivido un poco con la sociedad chilena sin mucha bronca. Y de pronto empieza este discurso, digamos, de no, hay que reconstruir los valores de Chile, valores tradicionales, familiares, etcétera. Y empiezan a señalar rápidamente, ¿no? O sea, el venezolano. El venezolano es el culpable ahora de situaciones de violencia que no se daban antes. Y el problema es que este pensamiento anti-woke está permeando varias capas de la sociedad. Como dice Pedro Reyes, hace ver a sus defensores como enemigos y como responsables de la pérdida de sus valores que protegían solo a grupos privilegiados. Creo que la ideología anti-woke lo que busca realmente es defender la cultura del poderoso, la necesidad de que haya diferencias entre unos que disfrutan del bienestar mientras otros viven oprimidos. Hay que decir que mucho de este movimiento anti-woke también es económico. Para allá iba, Carlos. ¿Cómo se ha visto reflejado el nuevo cambio en las políticas de inclusión y diversidad de las grandes empresas en Estados Unidos? Muchas de ellas promovían esos mensajes. Algunos expertos han hablado del fenómeno woke branding, donde las empresas se habían alineado a causas sociales para fidelizar a su público. Es una postura criticada por ser más superficial y comercial que auténtica. La realidad es que muchas actúan por intereses económicos y ahora muchas de estas marcas como Disney y McDonald's han comenzado a eliminar sus mensajes a favor de la igualdad racial o la diversidad como una estrategia de marketing. O sea que solo les interesaba sacarle ganancias a esa tendencia. Pero más allá de lo que nos comentas del uso mercantilista, ¿qué otras cosas le critican a esta cultura woke? Las críticas se centran principalmente en el llamado militantismo woke, que a veces se percibe como rígido y moralista. Hay quienes afirman que no tolera la disidencia y busca imponer un punto de vista único. Una reflexión que te invito a que escuchemos al respecto es la de María Magdalena Becerra, investigadora de la Universidad de Chile. Ella habla de por qué ha cobrado fuerza la ola anti-woke. Es la respuesta a una izquierda que no se hizo cargo de las demandas y reivindicaciones que a nivel incluso discursivo, en su fundamento más profundo, se traicionaron. Donde tenemos también hitos de corrupción, es muy fuerte decirlo, sería responsable verlo en el caso a caso, pero sí hay una sensación de que el enfoque no estaba puesto en la gente, en el pueblo. Como quien dice, nada es en blanco y negro, pero más allá de eso, hay que seguir atentos al tema para rescatar lo valioso del movimiento woke y para evitar que quienes lo rechazan hagan tabla rasa y destruyan derechos conquistados con sudor y lágrimas por las minorías más vulnerables. Pues muchas gracias, Carlos, por hacernos reflexionar sobre este asunto que nos afecta a todos. Al contrario, Mauricio, pues muchas gracias a ti y como siempre, saludos a toda la audiencia. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast de Conectas, porque tenemos que hablar. Bueno, y da risa realmente, porque imagínense, yo no soy pro woke, pero soy ultraderecha, según el que diga que tú tienes derecho a no estar de acuerdo. Pero si no estás de acuerdo, entonces eres ultraderecha. Te califican. Y la otra inconsistencia mucho más grave es que uno de las pancartas, de los oferentes del wokismo, es el Che Guevara, que les dijo: el trabajo los hará hombres, y creó los campos de concentración y la cabaña donde mataba a los disidentes. Entonces, esas son las incongruencias de este movimiento que, de verdad, te descalifica si tú no estás de acuerdo. O sea, no construye, sino que destruye, y mi opinión es la que prevalece. Pero bueno, y en ese sentido, y también hasta ligan la migración ilegal como una conquista, cuando la migración ilegal es lo que tiene que hacer, es ser legal, y si tienes problema en tu país, resuélvelo. Resuélvelo como tengas que resolverlo. Porque si ellos están matando gente, como han matado a todos los disidentes después del 28 de julio, que están presos, entonces hay que resolver las cosas.
porque nadie va a ir a resolvértelas. Tienes que resolver tu casa. Nadie te va a resolver tu casa. Y por eso en la Florida están más duros que nunca y muy alineados con la política Trump. En las próximas horas, legisladores del estado de Florida tomarán una decisión que podría redefinir su política de inmigración, y es que durante una tercera sesión especial convocada por los líderes del Senado y la Cámara estatales, intentarán conciliar diferencias y afianzar una estrategia alineada con las prioridades del presidente Donald Trump. Ya afortunadamente parece que se ha llegado a ciertos consensos después de muchísima presión y muchos enfrentamientos a nivel público incluso. Pero lo más llamativo del primer proyecto, que ahora ya en el segundo proyecto no lo vuelven a introducir o no lo vuelven a promover o a proponer, es que pretendían quitarle las funciones de seguridad en el tema migratorio al gobernador y dárselas al comisionado de Agricultura, lo cual para mí, y yo creo que para cualquier persona que trate de ver esto con lógica, no tiene ningún tipo de sentido. En su lugar se plantea la creación de una Junta Estatal de Aplicación de la Ley de Inmigración, conformada por el gobernador, el comisionado de Agricultura, el fiscal general y el director financiero del estado. Pero estos acuerdos, en particular la creación de la Junta, buscan ese balance al no quitarle al gobernador su poder de poder implementar reglas migratorias, sino de trabajar en conjunto, que es lo que el gobernador siempre ha querido. Nos parecerá extremo, pero es ese balance entre lo que el gobernador busca y al mismo tiempo el Senado entender que no va a tener la pérdida a través de un poder de veto en sus leyes, como el gobernador en su momento amenazó cuando la ley no se veía tan amplia como él quería. Esta junta tendrá la responsabilidad de aumentar las sanciones penales para los inmigrantes indocumentados que cometan delitos, fortalecer la cooperación entre las fuerzas de seguridad locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocidas como ICE, establecer una Junta Estatal de Control de Inmigración compuesta por el gobernador, el comisionado de Agricultura, el fiscal general y el director financiero, e imponer una pena de muerte obligatoria para los inmigrantes indocumentados condenados por asesinato o violación infantil. Si algo representa este evento político y este giro, es la presión que existe dentro del Partido Republicano para endurecer políticas migratorias, que es una promesa de campaña de Donald Trump. Lo que antes parecía hace unas semanas una fractura dentro del liderazgo estatal de la Florida, ahora se muestra como un frente unificado para realizar precisamente estas políticas. La iniciativa impone multas de $5,000 y la suspensión del cargo a aquellos funcionarios que no cumplan con las órdenes de detención emitidas por una agencia federal. Va a ser interesante si este tipo de implementación en la Florida logra sobrevivir batallas en el gobierno en lo que es expansión de ley federal, considerando las nuevas leyes que han sido aprobadas en el Congreso y el Senado de nivel ya federal. Pero la administración del presidente Trump está trabajando en conjunto con el gobernador DeSantis con dicho propósito. El proyecto, que será votado finalmente este jueves, plantea eliminar la matrícula estatal para estudiantes inmigrantes indocumentados de cualquier nacionalidad y también modifica el programa de transporte de extranjeros no autorizados instaurados en 2023, que permitió la reubicación de migrantes incluso en destinos controvertidos como Martha's Vineyard en Massachusetts. Bajo la nueva disposición, la agencia estatal solo podrá trasladar migrantes fuera de estado si funcionarios federales de inmigración solicitan asistencia, asumiendo estos últimos los costos y la supervisión de la operación. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias. Bueno, para que ustedes vean cómo están las cosas. Mis amigos, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por su amable sintonía. Si el Señor así nos lo permite, regresamos mañana. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra.